Estás en el momento ideal para ver este video. Tienes pronto un examen de ingreso, examen de inglés, examen de final de curso, no importa, te enseñaré a destruirlo. Y si no tienes un examen importante cerca, mejor, porque tienes la calma de pensar bien tu estrategia para romper ese examen. No esperes a última hora, pero si esperaste a última hora también tengo un consejo para salvarte, así que quédate hasta el final. Hola a todos, soy Carlos Reyes, casi médico, a punto de graduarme, y para darle credibilidad a este video voy a decirles unas cosas sobre mí. Toda mi carrera de medicina he sido el primer puesto de mi facultad y eso implica dar muchísimos exámenes durante 6 años, y recientemente obtuve la tercera nota más alta en el Examen Nacional de Medicina o ENAM, un examen que dan todos los estudiantes de medicina antes de graduarse en Perú. Y también he dado algunos exámenes de inglés avanzado como el CAE de Cambridge y el IELTS, así que tengo bastante experiencia dando exámenes. Así que vamos allá. Pero antes, hablando de inglés, si es que aprender este idioma es su meta este año, el patrocinador de este video, Cambly, les puede ayudar mucho. Cambly es una plataforma online para aprender y mejorar tu inglés con profesores nativos disponibles las 24 horas del día. Y por supuesto pueden usarla para prepararse para exámenes como el TOEFL, el IELTS o más. I think that in my experience, people usually struggle with the illusion of productivity. They are studying, but at the same time they have their phone at hand. What's the common denominator in all that? What's the thing that's affecting people the most? It's the phone. Cambly tiene clases uno a uno con el profesor, como acaban de ver, pero también tiene clases grupales. Y lo bueno de tomar clases grupales es que te encuentras con gente de todo el mundo y puedes practicar tu inglés de una forma más parecida a la vida real, con la supervisión de un tutor que corrige tus errores e incentiva la conversación. A few years ago, we used to say, oh, with the internet, we're going to get connected and learn new things, and everything went to south, you know? Whenever somebody creates something, it's always the case that somebody uses it for the wrong ends. Usando mi código Carlos Cambly 2024 o escaneando el código en la pantalla, tendrán un descuento enorme del 56% en planes anuales. Por ejemplo, un plan de clases grupales de 30 minutos a la semana equivale a unos 43 soles en Perú aproximadamente, o unos $10 estadounidenses, o la moneda equivalente en tu país. Mi código será válido solo hasta el 19 de enero, aproximadamente 48 horas. Y para acceder al descuento pueden ir al link abajo en la descripción. Espero que Cambly les ayude a mejorar su inglés y crecer profesionalmente este año. Gracias a Cambly por patrocinar este video. Ahora sí, vamos con el consejo número 1, que es define una meta de tiempo. Los exámenes importantes suelen tener una fecha definida con bastante anticipación, o en su defecto, eres tú el que elige la fecha en la que vas a dar el examen. Por ejemplo, en el examen IELTS de inglés es así. En estos casos, como una idea extrema pero bastante motivadora, lo que hacen algunos es agendar su examen antes de sentirse listos para darlo. Pero esto solamente lo debes hacer si tienes mucha confianza de que vas a ser capaz de llegar al nivel necesario para el examen antes de que sea la fecha que has agendado. Pero bueno, sea un examen con una fecha impuesta o una fecha elegida por ti, debes planificar tu estudio con respecto a esa fecha y no lo dejes para muy tarde. Y de eso se deriva la clásica pregunta: ¿con cuánto tiempo de anticipación debo estudiar para un examen? ¿Serán 2 semanas, un mes o más tiempo? Pues dependerá de muchos factores, como qué tan difícil es el examen, qué tan buena base de conocimientos tienes, cuánto tiempo puedes dedicarle al estudio cada día y más. Así que vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo número 1 es que cuando estudiaba para mis exámenes finales de la universidad, daba la impresión de que yo estudiaba solo con unos pocos días, menos de una semana de anticipación. Pero en realidad yo había estudiado durante todo el semestre, iba viendo cada tema en profundidad conforme lo veía en clase. Así que al momento de llegar al examen final, solamente me faltaba repasar algo rápido. Es muy diferente a intentar aprender los temas desde cero, eso toma mucho más tiempo. En cambio, para el examen nacional de medicina, el ENAM, que les mencioné más temprano, estuve repasando mis puntos débiles desde julio de ese año. Y el examen fue en diciembre, entonces fueron varios meses en los que estuve repasando. Pero esto era porque mi examen incluía muchísimos temas y porque tenía poco tiempo para estudiar cada día. Estaba en el último año de la carrera médica, que es el internado, que básicamente consiste en ir a un hospital o clínica todos los días durante muchas horas al día. Así que empecé con bastantes meses de anticipación, pero no le dedicaba tanto tiempo al estudio cada día. Había días que ni siquiera podía estudiar. Así que adapten su estudio a su tiempo y su contexto específico. No hay una respuesta ideal de cuánto tiempo debes estudiar con anticipación, sino que depende de tu caso particular. El consejo número 2 es conoce al enemigo, es decir, averigua todo lo que puedas del examen que vas a dar. Y esto lo podemos dividir en dos grandes áreas. Por un lado, el contenido del examen y por el otro lado, los detalles técnicos del examen. Vamos con el contenido, y es que es importantísimo que busques un temario del examen que vas a dar, es decir, la lista oficial de temas que vienen y que por lo tanto tienes que saber. A veces esta lista existe de forma explícita, por ejemplo, las universidades en los exámenes de ingreso suelen publicar una lista de temas, un temario, en sus páginas web, al menos en Perú es así. Pero en otros casos, como por ejemplo los exámenes ya durante la carrera, no siempre hay un temario disponible. En ese caso tienes que asegurarte de dominar todos los temas vistos en el semestre. No puedes permitirte ir a un examen sin saber todos los temas. Esto fue particularmente importante en mi carrera porque yo era de la primera promoción de medicina de mi universidad, entonces no teníamos a nadie mayor a quien preguntarle qué tipo de preguntas venían en el examen.
examen, así que teníamos que estudiar de todo y estar listos para lo que venga. Este probablemente no es su caso, pero igual tienen que tener siempre esta mentalidad, estudiar de todo lo que puedan. No solamente los temas que ustedes creen que podrían venir, hay que intentar saber de todo. Y la otra parte son los detalles técnicos del examen, que también son muy importantes. Por ejemplo, cuántas preguntas son, cuánto tiempo tengo, y de esto se deriva cuánto tiempo tengo para cada pregunta. ¿Todas las preguntas valen igual? Porque si algunas valen más, conviene hacer las más valiosas primero, pero si todas valen igual, conviene hacer las más fáciles primero. ¿Hay puntos en contra por responder incorrectamente? Si no los hay, es mejor responder todo aunque no esté muy seguro. Y así hay muchos detalles que deberían saber de su examen, porque al final saber todos estos detalles técnicos van a permitir que tú tengas una estrategia para el examen, porque no todos los exámenes se dan de la misma forma. Si este video les ha gustado hasta ahora, no olviden darle un like, porque eso le dice a YouTube que se lo recomiende a más personas. Muchas gracias. Lo tercero en la lista es que debes estudiar bien. Recordemos que al final el examen intenta evaluar tus conocimientos sobre un tema, y mientras mejor aprendidos estén los conocimientos, mejor vas a salir en el examen. Y con estudiar bien me refiero a usar buenas técnicas de estudio. Lo que distingue a una buena técnica de estudio es que te permite dos cosas: entender de verdad lo que estás estudiando y no solamente memorizar, y poder recordarlo a largo plazo. Y el secreto para lograr esto es combinar las dos mejores técnicas de estudio: el Active Recall o recordación activa, que suena un poco raro en español, y la repetición espaciada. He hablado de esas técnicas en videos anteriores en mi canal, les dejo los links abajo en la descripción, pero en resumen, el Active Recall consiste en ser capaz de recordar las cosas de forma activa, sin necesidad de leer otra vez de forma pasiva el material de referencia. El ejercicio de intentar hacer esto es lo que hace que aprendas mucho mejor que alguien que solamente está repasando apuntes. Y esto puedes hacerlo explicándole el tema a otra persona o usando flashcards en papel o en programas digitales como Anki. Y así hay muchas maneras de aplicarlo, pero esa es la esencia: intentar recordar sin ayuda del material. Y la repetición espaciada es hacer este mismo ejercicio pero repetido en el tiempo. Puedes hacerlo hoy y luego lo haces mañana y luego lo haces en 3 días y luego lo haces en una semana, y así con cada tema. De modo que el repaso constante de los temas le dice a tu cerebro que es importante que recuerdes información. Entonces vas a poder recordarlo con más facilidad. Al final, cuando uno está estudiando, la meta es dominar los temas, no saberlos solamente con las justas para pasar el examen. Porque si dominas el tema, entonces salir bien en el examen te va a parecer súper fácil. En cambio, si apuntas bajo, apuntas a solamente saber lo mínimo, es posible que salgas peor de lo que esperas o que incluso desapruebes. El número 4 es buscar simulacros o exámenes pasados. Tal vez a esto lo conocen como banquear, que es básicamente estudiar preguntas antiguas de exámenes anteriores con la esperanza de que algunas de ellas se repitan en tu examen y así tengas puntos fáciles. Pero yo creo que usar simulacros va mucho más allá que solamente banquear de esta forma, como le llaman, porque te da dos beneficios grandes. Primero, que puedes practicar el examen en condiciones reales, y segundo es que puedes estudiar cada pregunta para conocer cómo hacen las preguntas en el examen y que puedas aprender de las preguntas. Ahora voy a explicar a qué me refiero. Vamos con las condiciones reales primero. Como hablamos antes, una gran parte de dar bien tu examen es que sepas los detalles técnicos del examen, como por ejemplo cuánto tiempo tienes. Entonces, dar un simulacro te permite poner en práctica estas condiciones técnicas, especialmente el tiempo, que es lo que a mucha gente le falta durante un examen importante. Lo que yo recomiendo es que pongas un cronómetro, así que lo pones a correr y das tu simulacro con calma, de modo que tengas tiempo para pensar cada respuesta. Luego de eso, mira cuánto te demoraste en total. Si al final ves que te pasaste un poquito del tiempo oficial del examen, pues sabes que tienes que acelerar un poquito a la próxima. Pero si te sobró tiempo, entonces genial. Eso quiere decir que en cada pregunta te estás demorando más o menos lo que el examen espera que te demores. Y luego de haber hecho un par de simulacros con cronómetro, inténtalo ahora con temporizador, que te avise cuando ya se acabó el tiempo límite. Y el segundo beneficio que dijimos de usar simulacros es que puedes conocer cómo preguntan las cosas en el examen y aprender de las preguntas. Lo de conocer las preguntas es obvio. Cada examen tiene su estilo de pregunta. Por ejemplo, en el examen de inglés CAE de Cambridge, en la parte de listening, de escuchar, te ponen los audios que son cortos y son 2 veces. Mientras que en otros exámenes de inglés, como el IELTS, te ponen más bien un audio largo y solo una vez. Entonces tu estrategia tiene que estar adaptada a estas particularidades. Y con aprender de las preguntas me refiero a que cada vez que tienes una pregunta mal en un simulacro, tienes que analizar la pregunta y entender de verdad por qué es que tu respuesta no era la correcta, por qué la respuesta correcta sí era la correcta y por qué las demás no son tampoco las respuestas en el caso de alternativas múltiples. Puede que no estés seguro al inicio, pero tienes que buscar en internet o en algún libro o preguntarle a un amigo, y con eso ya vas a tener un entendimiento más completo del tema. Esto lo apliqué muchísimo en el examen nacional de medicina, que es de opción múltiple. Por ejemplo, esta pregunta que nos dice que hay una gestante de 28 semanas que acude por malestar general, dolor lumbar y fiebre, con puño percusión lumbar derecha positiva. Te están diciendo básicamente que tiene una infección urinaria de vías altas urinarias, una pielonefritis. Y te preguntan qué antibiótico es el más adecuado. Entonces te dan 4 antibióticos diferentes
diferentes. Aquí la clave correcta es ceftriaxona, pero no basta con solamente saber que esa es la clave. Hay que saber por qué no puede ser nitrofurantoína, o por qué no puede ser doxiciclina, o por qué no puede ser acitromicina. Porque en el examen verdadero puede venir una pregunta parecida, pero no exactamente igual. Entonces, si tú no entiendes todo el contexto completo, puede que esa pregunta que se parece no la sepas responder, a pesar de haber visto esta otra pregunta. Número 5. ¿Qué pasa con los exámenes de desarrollar? Y con esto me refiero a cualquier examen que implique que escribas o hagas un desarrollo largo de una respuesta. Por ejemplo, una resolución de un ejercicio de física o un ensayo sobre por qué los gatos son mejores que los perros. No me maten, es broma. Con estos exámenes siempre surge la dificultad al estudiar, porque uno puede hacer preguntas de práctica y responder de forma desarrollada, pero no sabe realmente si está respondiendo bien, porque tiene que haber alguien que le diga qué tan bien o qué tan mal está su respuesta. Y esto me pasó con la parte de writing o escritura en el examen IELTS. En el examen decían, por ejemplo, mide este gráfico y escribe tu opinión hablando sobre qué encuentras en el gráfico. Y yo pude intentar hacerlo lo mejor posible con todo el inglés que sabía, pero al final no sabía si es que estaba bien o mal. No había nadie que me lo dijera. Así que mi recomendación es que si puedes, busca a alguien que sepa un poco más que tú de ese tema para que te pueda corregir. Pero si no lo tienes disponible, como es mi caso, puedes hacer lo siguiente. Primero, averigua qué criterios de evaluación utilizan en ese examen para saber si es una buena respuesta o no. Por ejemplo, yo sé que en los exámenes de inglés evalúan que uses un amplio vocabulario de palabras, que respondas a lo que se te pregunte directamente y no te vayas por las ramas y cosas así. Y que busques buenos ejemplos de buenas respuestas en internet o en los exámenes antiguos. Esto en serio me sirvió muchísimo para el IELTS porque yo no tenía quien me corrija mi examen. Y ahora el tip bonus prometido. ¿Qué pasa si procrastinaste y ahora tienes el examen encima y vas a morir? Primero lo primero, tu expectativa sobre tu nota final debe ser un poco más baja porque no has estudiado con tiempo. Pero puedes tener una nota decente si es que estudias temas de alta rentabilidad. En otras palabras, piensa qué temas van a venir con mayor probabilidad en el examen. Y ahí debes dirigir tus esfuerzos. Puede ser que pregunten detalles pequeños que no alcanzaste a estudiar, sí, puede ser. Pero la mayoría de preguntas serán en torno a los temas más importantes, o al menos es así en un buen examen. Puedes preguntarle también al profesor en qué temas debes enfocarte más, o ver exámenes pasados para ver más o menos qué tipo de cosas suelen preguntar. Una vez hayas identificado estos temas más rentables, lo que vas a hacer es determinar un límite de tiempo para cada tema. Así que divides tu tiempo en bloques. No puedes dedicar más de una hora a un tema corto porque ya no tienes el tiempo para hacerlo. Así que lo que yo hacía en cursos un poco más memorísticos era que cuando llegaba cerca al examen final me ponía a repasar más o menos 20 minutos para cada tema. Ponía un temporizador e intentaba repasar cada clase en ese tiempo. Si terminaba antes de los 20 minutos, genial. Pero si me demoraba un poco más, le añadía 5 minutos extras e intentaba terminar sí o sí en ese tiempo. Obviamente el tiempo exacto va a depender de tu situación específica. Si les han dejado nada más estudiar 3 temas para el examen, entonces obviamente tienes que dedicarle más de una hora a cada tema. En mi caso eran como 20, 30 temas, entonces no podía dedicarle una hora a cada uno. ¿Y ahora qué esperas? Anda a estudiar. Espero que les haya gustado este video. Subo videos cada 3 semanas, o eso intento.